¿Qué es lo que define a una persona? No sé si alguna vez os habéis hecho esa pregunta. ¿O qué es lo que nos da identidad y nos diferencia a unos de otros? ¿Qué diferencia, por ejemplo, a Mercedes de Susana, a Susana de Silvia, a Silvia de Martina, a Alberto de Marcos, a Marcos de Balbino? ¿Qué os diferencia a vosotros, al que estéis a vuestro lado? No sé si alguna vez os habéis hecho esta pregunta. Hoy quiero que reflexionemos sobre ella y quiero también que me acompañáis en mis últimos 5 años. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eso que define a esa persona es su éxito que ha conseguido en la vida, o puede ser los objetivos que tiene y que se va marcando, o tal vez el dinero que tiene en su cuenta corriente, o desde dónde hace las cosas, para qué, por qué las hace. Quiero que reflexionemos. Puede ser también a lo mejor el hecho de la importancia que le damos a cómo impactemos de manera positiva en las personas. Hoy quiero que me acompañéis durante mis últimos 5 años. Son 5 años un poco especiales. ¿Por qué? Pues porque he tenido la fortuna de poder acompañar a deportistas de élite en este país. En este caso son paralímpicos, son deportistas con discapacidad visual, y yo he tenido la figura, o he cumplido una figura que se llama una figura de guía, de acompañante, deportista de apoyo. Y la verdad que ha sido espectacular porque me ha acercado mucho y me han surgido muchísimas preguntas y creo haber llegado a ciertas respuestas que quiero compartir con todos ustedes aquí hoy. Antes de nada, bueno, los puntos importantes. Soy Jorge Gutiérrez Cellín, soy doctor, soy profesor en esta casa, como bien ha dicho Javier en la presentación, y también soy, pues como bien hemos comentado, deportista de alto nivel y acompañante de deportistas, como bien podéis ver en esta foto, en la que estoy corriendo con un deportista con discapacidad visual. Ahora daré unos pequeños pespuntes para que lo consigamos comprender, porque entiendo que, como yo cuando empecé, la gente al final no es un mundo muy desconocido y que tenemos mucho desconocimiento respecto a ello. ¿Qué ocurrió hace 5 años? Bueno, pues hace 5 años yo siempre he compaginado mi vida deportiva en el atletismo, en pruebas de velocidad para que nos situemos, con los estudios y con mi trabajo. ¿Qué ha ocurrido? Porque nunca me ha permitido rendir al 100% de lo que mi cuerpo me podría haber dado. Y esa siempre ha sido una pequeña espina que he tenido en el pie clavada. ¿Qué ocurrió hace 5 años? Estaba justamente con una beca predoctoral y un gran amigo mío, un gran compañero de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, Guillermo Rojo, que actualmente es guía y en aquel momento también era guía, me comentó que había un chico que estaba perdiendo bastante visión, tiene una discapacidad visual y era degenerativa, y que había llegado un momento en el que necesitaba un acompañante, un guía. Yo solo conocía la historia de Guille y de Gerard, que son 2 de nuestras figuras representativas aquí en España, y la verdad que entrenaba con ellos y les admiraba. Entonces yo quedé un día con este grupo de entrenamiento, en especial entrenaban aquí en la 11, y fui a verles entrenar. Y la verdad que en cuanto llegué había un aura, había algo diferente que desde dentro me decía, sí, Jorge, este es el camino. Guillermo Rojo, me acuerdo que me comentó que iba a ser capaz de poder vivir o tener oportunidad de vivir sueños o momentos increíbles, pero también me avisó de que iba a vivir momentos de mucha oscuridad y muy duros. Y la verdad que yo dije, pues una de mis frases que llevo dentro marcadas es que existe luz porque existe la oscuridad y que al final si queremos vivir grandes cosas en nuestra vida tenemos que estar dispuestos también a vivir esos momentos de oscuridad que cuando vienen y eres consciente de ellos, pues si ya lo has meditado, abres los brazos, lo aceptas, lo asumes y vas para adelante. Dije que sí y comencé un viaje que de verdad ha sido uno de los viajes más transformadores que he tenido en mi vida en estos últimos 5 años, porque he conocido historias de gente espectacular, ¿no? Increíble. Eso sí que es gente de superación, es gente que da ejemplo. No hace falta maquillar a nivel de marketing, ni nada, no hay que maquillar ninguna historia. Son todas historias que la verdad te ponen los pelos de punta y que a lo largo de estos 5 años he ido conociendo y acercándome a ellos y la verdad que me han hecho crecer bastante en muchos aspectos de mi vida. Ya no solo eso, sino también en el trabajo en equipo. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando vemos en competición a lo mejor a 2 deportistas corriendo enganchados por una cuerda, o cuando vemos a un deportista en una gran competición nadando sin brazos y sin piernas, o incluso en tiro con arco. Yo he visto a deportistas de tiro con arco sin brazos, tirando con los pies, o comiendo en el comedor con los pies, y la verdad que es muy impactante, ¿no? Pues esos son puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque detrás hay un equipo. Detrás hay un equipo, no solo está ese deportista, hay servicios médicos, hay psicólogos, hay nutricionistas, hay fisioterapeutas, hay licenciados en ciencia del deporte, hay toda la gama entera, ¿no? Y al final esa grandeza reside en ese equipo.
Empecé a entrenar. Yo pensé que era ir a entrenar, tenemos que correr más rápidos que ellos porque al final tenemos que tener un backup, vamos hablando a ese deportista, le vamos apoyando. Y yo pensé que era simplemente correr más rápido que ellos, pero me di cuenta que no. Normalmente corremos, para que os hagáis una idea, os he traído aquí una pequeña cosita, corremos atados por una cuerda como esta. Bien, para que nos hagamos una idea, esta cuerda, en el caso mío, yo corro por la derecha, introduzco mis 3 dedos, el deportista introduce sus 3 dedos aquí, y lo que hacemos es ir como un espejo. Somos un espejo, corriendo y haciendo todos los ejercicios. ¿Qué ocurre? Pues que es de suma complejidad. Sobre todo, pues bueno, yo pensé que era correr y ya está, no. Tenemos que conseguir una zancada igual. Cuando la persona con discapacidad mueve su pierna izquierda, yo tengo que mover mi derecha, y así al revés. ¿Problemas que vienen aquí? Bueno, a los 2 meses me rompió el cuádriceps. Ese fue uno de los problemas, sin yo darme ni cuenta, pues bueno, sí. Y vas recapacitando, vas reflexionando. Tuve una lesión bastante grande a los 2 meses porque al final te das cuenta que la estatura es diferente, que la biomecánica de carrera es diferente, que las personas con discapacidad visual acortan mucho la zancada y van con los pasitos muy cortitos porque les da seguridad. Y en cambio cuando buscamos rendimiento es todo lo contrario, tiempos de apoyos cortitos y mucha amplitud. Entonces hay que reestructurar y crear una técnica de carrera y algo especial que es algo único y es de esa persona con discapacidad y de ese guía. Y tienes que conseguir una biomecánica única. Bueno, pues fuimos así probando. Mi compañero con el que yo trabajaba en ese momento se rompió el isquio, o sea, fue dramático. Luego vino el COVID, terrorífico ya para rematar. En casa, pues os podéis imaginar, ya no es buscar rendimiento, sino es no perder rendimiento en casa. Perfecto, pasamos del COVID, lo pasamos muy mal, muy complicado todo, y lo empezamos a retomar. Bien, para que nos hagamos una idea, voy a hacer aquí un pequeño pespunte, un pequeño paréntesis, para tocar un poco la parte de discapacidad. Y una de las cosas que he aprendido de las personas con discapacidad, que quiero también que sea un mensaje que os llevéis hoy aquí, cuando hablamos de personas con discapacidad sí que es común hablar de personas sin discapacidad o personas con discapacidad entre comillas. Yo lo que quiero mostrar es cómo yo lo veo y cómo lo he visto y cómo me lo han hecho ver de verdad. Nosotros cuando nacemos, yo siempre lo hago el símil de un videojuego, cuando nacemos tenemos 100 puntos para repartir entre todas nuestras skills o habilidades, ¿no? Seguro que todos habéis jugado en los videojuegos, tanto los que estáis aquí online como los que estáis presenciales aquí o los que estáis online desde casa, ¿no? Pues esos 100 puntos, a lo que llamamos personas convencionales o sin discapacidad, se reparten de manera equitativa, o eso pensamos, en todas estas skills. ¿Qué ocurre a las personas con discapacidad? Pues que esos puntos, esos 100 puntos, no se reparten de manera equitativa, sino que a lo mejor tienen unas áreas muy potenciadas y otras menos potenciadas. ¿Qué nos ocurre? Pues que nos suele llamar mucha atención a nuestro cerebro esas partes que no están potenciadas y por eso llamamos discapacidad. Esta gente a mí me ha enseñado que son superdotados a nivel de amor, a nivel de dar cariño. La gente con discapacidad intelectual, ojalá más gente así. Me han enseñado, por ejemplo, a gente con discapacidad visual lo que es sentir, lo que es oler, lo que es escuchar. Deportistas con oído completo que no han estudiado nunca música, pero escuchan música y son capaces de tocarlo por una flauta, o tocarlo en una batería, o tocarlo en un piano. Yo no creo que sea gente con discapacidad, sino que es gente muy capaz y son superdotados. En cambio yo, por ejemplo, si me comparo con la música, yo soy muy discapacitado musicalmente hablando. Entonces también quiero que vosotros reflexionéis, ¿no? Y seguro que sabéis qué se os da bien y qué no se os da bien, y en qué sois discapacitados en ese aspecto, con ese término, o en qué no. Este es uno de los aprendizajes interesantes que me he llevado. Seguimos avanzando. Después del COVID, ¿qué ocurrió? 2021, se retrasan los Juegos. Justamente mi compañero en ese momento da el salto a nivel absoluto. Cuando yo empecé a trabajar con él tenía 18 años y lo que ocurre en ese momento es que había un campeonato de Europa. Era como el salto a nivel absoluto, es como algo serio, es algo que pues, no daban un duro por nosotros y conseguimos entrenar varios meses bien, pusimos goteras en esos problemillas que íbamos teniendo y aparentemente todo iba bien. Pues bueno, llegamos a ese Campeonato de Europa, para que no lo sepáis, Campeonato de Europa, Mundial y Juegos son como los 3 grandes eventos del atletismo con discapacidad que tenemos aquí en este planeta Tierra. Y bueno, Campeonato de Europa, espectacular. El hecho de estar allí, después de lo mal que lo habíamos pasado, solamente el hecho de ir ya fue increíble. ¿Qué ocurrió? Pues que conseguimos un bronce en el Campeonato de Europa. Conseguimos una medalla de bronce bajo todo pronóstico y cuando volvimos a España, fue en Polonia este campeonato, dijimos, ¿y por qué no unos Juegos dentro de 2 meses? Empezamos a seguir luchando. Hasta ese momento no lo habíamos puesto en el calendario y no era objetivo. Estaba ahí, pero claro, unos Juegos. Es algo serio. O sea, no es ir al control de aquí al de allí, no. Unos Juegos. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, aquí os muestro la foto de la medalla junto con otro compañero, él es Guille Rojo y Eduardo. Guille Rojo es el otro guía, el que me introdujo en el mundo. Y aquí están los grandes Juegos. Solo ver esto ya te pone los pelos de punta y dijimos, venga, vamos a por ello. Pues trabajamos duro, es decir, lo que he dicho antes del trabajo en equipo es clave, familia, entrenador,
deportista, deportista de apoyo, servicios médicos, comité paralímpico, federación, todos a una, y cuando se hace todo el trabajo a una, pues te llama un día el seleccionador nacional, estás en casa y te dice, oye Jorge, ¿estás sentado? Y digo, sí, estoy sentado. ¿Qué ocurre? Dice, que te vas a Tokio. Llorando como un niño al final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde pequeño mi vida ha sido el deporte, y si algo que me identifica a mí es el deporte, es los valores que me ha transmitido, es lo que me da identidad y sobre todo unos juegos. Para que no lo sepáis, unos juegos al final, que seguro que todos tenéis muchísima información, es el sueño de cualquier deportista que nace. ¿Por qué? Pues porque es la máxima expresión de los valores deportivos. Da igual lo que ocurra en el mundo, que cada 4 años hace este evento y es la máxima expresión de los valores del deporte y de los valores de las personas. Porque dan igual esas guerras que ocurran, que los deportistas compiten en igualdad. En el momento que suena el disparo de salida en el atletismo, en el caso nuestro de velocidad, todos somos rivales, pero en el momento en el que llegamos a meta, todos somos compañeros, y de verdad, no es de dicho de palabras, sino de verdad. Pues nos fuimos a Tokio. Y la verdad que espectacular. Yo con el tema del COVID, PCR para acá, PCR para allá, hasta que no me pusieron la acreditación no me lo creía. Yo no me quería hacer la idea por si acaso porque fue muy duro también llegar hasta ahí. Y aquí cumplí mi segundo sueño, o 2 sueños. Uno de ellos fue poderme dedicar un mes solamente a entrenar. La verdad que fue espectacular. Era un sueño, pues bueno, cada uno tiene su sueño. Para mí poderme dedicar a entrenar solamente y ver hasta dónde llega mi cuerpo, pues fue espectacular. Y el segundo es estar ahí, estar en una villa olímpica, en una villa paralímpica. Para que no lo sepáis, estos Juegos Paralímpicos siempre se hacen después de los Juegos Olímpicos, una semana después. Misma sede, misma villa, misma organización, exactamente todo igual. Y aquí estoy con Eduardo, una foto que expresa bastante, y la otra con mis compañeros guías, que les debo absolutamente todo, los 3 guías que llevamos en velocidad para este evento. ¿Qué decir? Ahí estaba en esa foto, llorando, la verdad, pues cómo no, llorando. Una ceremonia de inauguración, lo he visto tantas veces en la tele. He ido a Grecia, me he recorrido Grecia por los estadios antiguos solamente por pasión y por ver de dónde surgió todo, ¿no? En Olimpia, en honor a Zeus. Ese pebetero encendido, ¿no? Esa llama viene de Olimpia, justamente, de Grecia, de ese estadio olímpico donde surgió todo hace tantos años. Esa llama, cuando son los Juegos, recorre el mundo entero hacia el estadio, que va a hacer historia 4 años después, ¿no? Pues ese es el fuego, que al final representa esas personas, las historias que hay detrás, los problemas que hay, el competir, el disfrutar, el aportar, el mostrar al mundo que se puede, ¿no? Y que el deporte al final es una herramienta transformadora para absolutamente casi cualquier campo, como bien estamos viendo hoy, en ciencia y en todos los aspectos de nuestra vida. Otra imagen, pues vale más una imagen que 1000 palabras, estamos ahí, que es una sensación, imaginaos todas las sensaciones que podéis tener todas juntas a la vez. Pues eso es lo que se siente ahí, por lo menos lo que yo sentí y lo disfruté como un niño pequeño, la verdad. A día de hoy, cuando estoy aquí y lo sigo rememorando, veo fotos, es como si no lo hubiera vivido, como si fuese un sueño. La verdad que es muy curioso. Y correr en el Estadio Olímpico. Correr en el Estadio Olímpico junto a todos los deportistas, la verdad que fue precioso. Luego, dentro de la figura del guía, también quiero remarcar, porque es una figura muy desconocida, es que nosotros renunciamos a varios tipos de guías. Como yo lo entiendo, al final la figura del guía es un acompañante de verdad integral, no es un acompañante que viene de la grada y acompaña a esa persona en una carrera, porque es muy difícil por lo que he comentado anteriormente, sino que es una persona, un acompañante integral en competición, fuera de competición, que el deportista está mal, le llamas, nos vamos a tomar algo, son problemas, nos llamamos los problemas, es la parte a lo mejor un poco más de oscuridad de todos los problemas que hay. Luego también tenemos que diferenciar si es solo discapacidad intelectual, discapacidad visual o si se junta con discapacidad intelectual, que agrava también los problemas. Pero bueno, al final merece la pena y con creces. ¿Qué ocurrió a partir de aquí? El año pasado. El año pasado fue el Mundial en París. Y estuvo muy bien, muy interesante, porque tuve el placer de correr con 3 deportistas. Se lesionaron 2 guías y tuve el placer de correr con 3. Fue muy duro, pero la verdad que no está de forma óptima. Y corrí con 3 deportistas, corrí con Eduardo, corrí también con Gara en velocidad en 200 y en 100 metros, y corrí también con Joan en 100 metros lisos y disfruté como un niño pequeño otra vez. Y la verdad que fue otra experiencia increíble, vivir con ellos, sus experiencias, sus vivencias. Además los conozco ya de tantos años y la verdad que fue increíble. Llegado a este punto, quiero que volvamos a esa pregunta inicial. ¿Os acordáis la pregunta que os hice? ¿Qué nos da identidad a las personas? ¿O quién soy yo? Es una pregunta bastante profunda, pero creo que nos la debemos de hacer, sobre todo si estamos aquí en el aula del conocimiento, ¿no? Pues la verdad que yo durante todos estos años creo haberme acercado a ella, y sobre todo desde mi percepción y mi realidad y mi prisma, y al final yo creo que lo bonito de todo es impactar en las personas de manera positiva, más que con el objetivo de conseguir algo, como bien han dicho los compañeros anteriormente, material, de vivir experiencias
y de que tenga coherencia lo que dices, lo que haces y lo que eres. Creo que es algo clave en el punto de que todo al final fluya, ¿no? Porque en el aspecto de qué es la felicidad, todos esos temas tan complejos, pues al final son respuestas que tiene que encontrar uno mismo. Pero en este aspecto, bajo mi humilde opinión, creo que la clave está en hacer las cosas de verdad desde el corazón, de hacerlo de verdad porque se nota, si no, de hacerlo con pasión, de disfrutar y sobre todo de que el asunto al final siempre va de personas y ser empático en ese aspecto. Quiero cerrar con 2 frases que para mí creo que es el resumen de esta charla. Lo primero es, bueno, antes de ello quiero que vosotros también penséis en esas personas que os han inspirado un poco en vuestra vida, que marquéis un objetivo, ¿no? Ese objetivo grande que tuvisteis, que conseguisteis en vuestra vida, pues que veáis también esas personas que os impactaron positivamente en ese objetivo y que las recordáis, ¿no? Las recordáis. ¿Por qué? Pues reflexionar también sobre ese punto. Entonces, para cerrar, quiero hacer esos 2 puntos interesantes que para mí cierro con ellos la presentación. El primero es eso, qué bonito es cuando te vuelcas con la vida totalmente desinteresadamente y lo das todo, sobre todo sin esperar nada a cambio, y cómo la vida al final te lo devuelve multiplicado por 1000. Entonces yo os animo a que impactéis en vuestro entorno, que no tengáis miedo de impactar de verdad, de impactar a nivel personal, con un buen corazón, que tengáis coherencia también en lo que digáis, lo que sois y lo que hacéis en ese aspecto, y que hay lugares en esta vida, probablemente los mejores, que solamente podemos llegar acompañados. Muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy, los que estáis online, espero que os haya gustado.